Bien, vamos a compartir juntos palabras del Señor. Libro de Hebreos, por favor, abra su Biblia en Hebreos, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 6. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Muy bien. Comparta su Biblia. Si alguien no tiene, para que pueda leer. Yo le decía a una hermanita que hay wifi acá en la iglesia, o sea, si alguien tiene la Biblia en el celular y puede conectarse y leer la Biblia en el celular también, ¿sí? Pero ya le dijeron a alguien, qué vergüenza durante todo el culto que se levantaba leyendo la Biblia. Bien, muy bien. Dios te está llamando, atendé. A ver. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo leemos de nuevo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta ya importante victoria que tenemos de estar aquí, Señor. Ahora te pedimos que tú nos hables, nos enseñes, nos guíes por medio de tu palabra. Señor, nuestro corazón está abierto, dispuesto para recibir tu palabra. Enséñanos y que por esta palabra también nuestra fe pueda crecer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted después puede, allí en su casa, lea todo este capítulo que habla de hombres y de mujeres de fe, de hombres y de mujeres que actuaron en fe, ¿sí? Que le creyeron a Dios. Y este texto está allí en el medio, de alguna manera dando testimonio de que estas personas por la fe agradaron a Dios. Pero vamos a meditar en tres partes este texto y después quiero que leamos algunos ejemplos para ilustrarnos más en cuanto a esta palabra. Claramente dice esta palabra que si nosotros queremos agradar a Dios, si algo esperamos recibir de Dios, quiero preguntar, ¿quiénes esperan recibir algo de parte de Dios? Amén. Dice que para nosotros agradar a Dios debemos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo quiero agradar a Dios, yo espero algo de Dios, yo tengo que acercarme a Dios con fe. Luego dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Mire, tan sencillo, tan elemental. El que se acerca a Dios, dice en otras versiones, debe creer que existe Dios. Y yo me preguntaba, para entender más profundamente esto, porque si preguntamos
¿Usted cree que Dios existe? Bueno, dice, sí, yo creo que Dios existe, o hay algo que existe. Sí. Pero esto de acercarse a Dios y creer que le hay, que existe, que le hay, dice el texto que leímos, o que existe, dice otra versión. Claro, esto es algo que debe demostrarse a través de nuestra manera de vivir. Porque hay gente que dice, yo creo que Dios existe, pero se mueve en la vida de tal manera como si Dios no existiera. ¿Sí? Dice que cree que Dios existe, pero se mueve en su vida como si Dios no existiera. Y de alguna manera la idea de Dios quizás vuelve a aparecer en algún momento grave de la vida, en algún momento difícil, en algún momento de necesidad. Por eso dice creer que le hay. No es solamente decir yo creo que Dios existe, sino que es una persona que empieza a vivir de tal manera que entiende que su vida está bajo el cuidado, la protección de Dios, y que también debe rendir a Dios cuenta en cuanto a su vida. No, ya digo, alguien que vive como si Dios no existiera y solamente quizás en algún momento de urgencia dice, Dios mío, te pido que me ayudes. ¿Sí? Y en tercer lugar, dice este texto, y de que es galardonador de los que le buscan, o que da lo que le piden, o que da recompensa, dice otra versión. Entonces, repasamos el texto. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice también que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe, ¿sí? Y que también es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, de que realmente creas que Dios te va a dar aquello que le estás pidiendo en su voluntad, de que sí Dios te va a conceder aquello que estás pidiendo creyendo. Otra vez le pasamos. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Si algo querés recibir de Dios, va a ser por medio de la fe, porque no hay otra manera de agradar a Dios si no es por fe. Es necesario que el que se acerca crea que Dios existe, que Dios es real, ¿sí? Que Dios es real, y que también si le pedís algo a Dios, creer que Dios te va a responder. Y quiero leerles un ejemplo bíblico en el libro de Marcos, por favor. Vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Y esta palabra nos va a explicar quizás un tanto más claramente respecto de la fe y respecto de las acciones que muestran que nosotros tenemos fe, ¿sí? Dice así esta palabra, Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice, entró Jesús otra vez, diga conmigo, otra vez, en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Quiero que nos detengamos allí un momento. Si dice esta palabra que entró otra vez, significa que Jesús ya había estado en Capernaum, ya Jesús había estado en ese lugar. Y había gente que ya había oído, o sea que de alguna manera la fama de Jesús había llegado a la gente, y probablemente en la primera vez que Jesús llegó a Capernaum ya gente había creído y había recibido algún milagro de parte del Señor sobre su vida. Versículo 2. E inmediatamente, dice, se juntaron muchos inmediatamente, ¿sí? Cuando se supo que Jesús estaba en casa, en una casa, de tal manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra, Yo quiero destacar esto. No hay otra forma
de edificar la fe, de fortalecer la fe, sino es a través de recibir de la palabra de Dios. Dice la misma palabra de Dios que la fe, diga conmigo, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Sabe que todo el tiempo estamos siendo como bombardeados con distintas cosas que oímos? Y lamentablemente lo que mayor parte del día oímos no es palabra de Dios y por supuesto no ayuda ni edifica nuestra fe. Por eso es tan importante congregarnos, estar en la casa del Señor. Por eso es tan importante recibir palabra de Dios para que nuestra fe se fortalezca, Entonces Jesús les predicaba la palabra, les ministraba la palabra. Entonces dice esta palabra, vinieron a él, versículo 3, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Dice el versículo 5, y quiero que usted preste mucha atención a este texto. Al ver, dice la palabra, Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Lea conmigo de nuevo el versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero volver al relato y que veamos esto. Decía, Jesús ya había estado en Capernaum. Algunos habían oído. Es muy probable que estos, los amigos o compañeros del paralítico, hayan sido los que escucharon y recibieron la palabra. Yo estoy convencido de esto, aunque no está totalmente esclarecido en el texto. Pero sí se muestra de que ellos creyeron. Por eso es que ellos tenían alguien querido a quien deseaban con todo su corazón que él reciba lo que ellos recibieron. Ellos creyeron la palabra la primera vez y la segunda vez pusieron en práctica la palabra y creyeron. Cuando llegaron a la casa donde Jesús estaba predicando, probablemente llegaron e intentaron, dice esta palabra, por la puerta, intentaron por la ventana. No había forma de hacer entrar al paralítico. Y allí comienzan a verse las acciones de la fe. Podrían haber dicho: bueno, nosotros hicimos todo lo que podíamos, lo intentamos, lo trajimos a Jesús, pero no se puede. La fe es la que nos permite ir más allá de lo que podemos ir con nuestras fuerzas. Dice esta palabra, evidentemente que no renunciaron a esto. Y esto quizás nos permite revisar a veces nuestra propia vida, nuestra propia fe. Porque sabe que nuestra fe primeramente debe servir para nosotros. Pero nuestra fe debe crecer a tal punto que a través de nuestra vida y de nuestra fe otros puedan ser bendecidos. Y ellos por esta fe pudieron ir más allá, pudieron seguir intentando. ¿A qué me refiero cuando decía revisar nuestra propia fe? Porque a veces nos damos rápidamente por vencidos. A veces frente quizás a las primeras dificultades decimos: ya no hay más nada que hacer, no hay forma. Bueno, yo lo intenté, ¿sí? Pero sabe, hoy el Señor, por la fe también y por esta palabra, nos quiere alentar a que nuestra fe se fortalezca y podamos seguir más allá, diga conmigo, más allá de nuestras propias fuerzas. Dice que ellos hicieron un hueco allí en el techo
Dice, como no podían acercarse a él, versículo 4, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Mire, no habla esta palabra de la fe del paralítico. Habla de la fe de los que llevaron al paralítico. ¿Sí? Y al ver Jesús la fe de ellos. Qué interesante esto. Parece que la fe se puede ver. Decía a tu hermano, la fe se puede ver. Tu fe se puede ver. ¿Y cómo se ve la fe? ¿Cómo es que Jesús vio la fe de ellos? ¿Por qué vio fe? Por lo que hicieron, por el esfuerzo que hicieron, porque pudieron ir más allá de sus fuerzas. Ellos creyeron, y porque creyeron, siguieron adelante, siguieron intentando hasta que lograron aquello que tenían en sus corazones, ¿sí? De que el necesitado, amén, denle un aplauso al Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús. Le dijo al paralítico, dice esta palabra, dijo, tus pecados te son perdonados. Y ahora quiero volver a la palabra de Hebreos. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que para que el milagro sucediera en el paralítico, alguien tenía que creer. Si el paralítico no creía, no había fe, no se podía agradar a Dios y no se podía recibir el milagro. No había forma de recibir el milagro si alguien no cree. Escucha, hermano, no hay forma de recibir un milagro si alguien no cree. No hay forma de recibir algo. ¿Por qué? Porque sin fe, diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí surge esto. Claro, pero entonces mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, ¿cómo ellos van a recibir algo de Dios si no tienen fe? Es más, ni quieren que les hable de Dios. En cuanto digo, cállate, por favor, no digas nada. Entonces, ¿cómo? Y esta palabra nos muestra que mi fe, diga conmigo, mi fe puede operar en favor de otros. Lo enseña esta palabra. Mi fe puede operar en favor de otros, porque no dice esta palabra, no habla de la fe del paralítico, sino habla de la fe de estos hombres, de estos amigos, de estos compañeros que creyeron. Mire, seguramente la actitud del paralítico, luego que recibió esta palabra, porque dice luego esta palabra que no solamente dijo esto, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Primero soltó el perdón y la restauración sobre él, y luego desató la palabra de sanidad que permitió que el paralítico se levante. Pero esto es por la fe de estos hombres, de estos amigos, de estos compañeros, que él fue bendecido. Casi seguro creo que habrá cambiado la actitud del paralítico, porque una persona que se encuentra con el Señor y recibe un milagro del Señor, de alguna manera su corazón es tocado e impactado por el milagro. Pero entiendo por esta palabra que si yo espero algo de parte de Dios, si yo espero un milagro en mi casa, en mi familia, inevitablemente, por lo que la palabra dice aquí, alguien tiene que creer. Para que el milagro suceda, alguien tiene que creer.
para que podamos agradar a Dios y el milagro sea soltado, alguien tiene que tener fe. Y uno dice, pero ellos no tienen fe. Y quizás eso ya lo sabemos de hace mucho tiempo. La pregunta es, yo tengo que tener fe. Yo tengo que tener fe. Y mi fe debe ser tal que debe servir para mi propia vida, para acercarme al Señor. Y mi fe tiene que crecer a tal punto que por mi fe, diga conmigo, por mi fe otra vez, por mi fe, los que están a mi alrededor, mi casa, mi familia, sean bendecidos. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros nos mantengamos en fe, que nuestra fe esté fortalecida. Amén. Quiero mostrarles otro ejemplo bíblico. Por favor, el mismo libro de Marcos, lo busqué ahí mismo para que no tenga que moverse mucho del libro. Marcos, capítulo 9. Desde el versículo 14. Dice así la palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Quiero explicarle un poco. Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Así se había revelado a sus discípulos y se había visto en él toda la plenitud de Dios. Descendió de allí y dice el versículo 14: cuando llegó la noche donde estaban los discípulos, vio una gran multitud y alrededor de ellos escribas religiosos de aquel tiempo que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué es esta discusión? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Yo quiero detenerme un poco para mostrarle esto. Jesús en ese momento no estaba con los discípulos, pero ¿sabe qué pensó, qué sintió este papá? Que estaba muy afligido por la situación de su hijo. Se hace difícil de describir con palabras la situación de este muchacho, ¿sí? Sufría desde muy niño, era atormentado, ¿sí?, por demonios, dice esta palabra, y experimentaba continuamente esto, y dice claramente que se estaba secando, o sea, cada vez era peor su situación. Claro, como Jesús no estaba, ¿qué pensó este papá o qué pensó la gente que vino con necesidad? Jesús no está, pero están sus discípulos. Diga conmigo, Jesús no está, pero están sus discípulos. Claro, era absolutamente lógico que si ellos buscaban a Jesús y Jesús no estaba, buscaran a sus discípulos diciendo: bueno, estos son los que siguen a Jesús, estos son a los que Jesús les enseña, ellos son los más directos, los más cercanos. Yo quiero explicarte esto, mi hermano. Es necesario que te prepares, es necesario que nos preparemos, pueblo de Dios, porque la gente va a buscarnos, porque dice: yo tengo un problema, yo tengo una necesidad, yo no sé cómo llegar a Dios, yo no sé cómo acercarme, porque quizás yo no creo, pero bueno, voy a buscar a alguien que yo sé que siempre me está diciendo y me está hablando de Dios. Así que prepárate, porque te van a buscar por causa de su necesidad. Amén. Te van a buscar por causa de su necesidad. Dice que los discípulos, parece que intentaron, pero no pudieron. Diga conmigo, no pudieron. Y respondiendo Jesús, él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, dice el versículo 20, siga la lectura. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño.
y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús llega y los discípulos parece que intentaron y no pudieron, lanza un reproche a Jesús y dice, oh generación incrédula, ¿por qué no sucedió lo que se esperaba que sucediera? No estaban creyendo. Le preguntó al papá y dijo, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? O sea, es necesario que para que el milagro suceda haya alguien que crea. Los discípulos, les tuvo que decir Jesús a ellos y a los que estaban ahí, generación incrédula, porque parece que había mucha gente a la expectativa, pero nadie estaba creyendo. Cuando le preguntó al papá, tampoco estaba creyendo. Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque tengo más incredulidad que fe en realidad. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no pudimos? Nosotros, ¿por qué no pudimos? Qué buena pregunta. ¿Por qué esto que estoy esperando que se suelte todavía no se suelta? Esta conversión que estoy esperando todavía no llega, este cambio, este milagro que estoy esperando todavía no llega. ¿Sí? Podemos sentirnos identificados con esta pregunta. Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y creo alguna vez haber explicado esto, pero quiero explicarlo. Cuando muchos leen este género, no sale sino con oración y ayuno. Algunos en la interpretación creen que Jesús se refiere a algún tipo de demonio que tiene que salir con ayuno y oración. Pero ¿saben cuál es el género que tiene que salir? Es la incredulidad. Porque todo el contexto de esta palabra nos habla de que el problema así no era el demonio, el problema era la incredulidad. Sí, porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a los discípulos? Que ellos debían comenzar y establecer una relación con Dios que se fortaleciera por medio de la oración, de la comunión, para que la fe crezca. Porque mis hermanos, si algo esperamos, y vuelvo a hacer esta pregunta, ¿cuántos esperamos un milagro de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra propia vida? ¿Cuántos sabemos, sí, que muchos de los que están a nuestro alrededor no creen? Y uno dice, pero entonces, ¿cómo van a recibir? Pueden recibir a través de mi fe. Por eso es determinante que mi fe esté fortalecida. Mire, no es raro
que quizás usted que comenzó a orar, ¿se acuerda? Tenemos las hojitas donde estamos orando por aquellas personas que queremos que conozcan al Señor, que reciban del Señor. ¿Sabe? Inmediatamente quizás se levanta algún tipo de oposición. ¿Para qué? Para intimidar al pueblo del Señor. ¿Para qué? Para que te debilites en tu fe. Pero es necesario que nos fortalezcamos más que nunca, que nuestra fe sea fortalecida, que busquemos a Dios más que nunca, para que podamos ver los milagros que estamos esperando de parte de Dios. Y los milagros se van a soltar a partir de nuestra fe. Quizás otros no creen, diga conmigo, quizás otros no creen, pero yo creo, pero necesito que mi fe sea fortalecida. ¿Cómo mi fe es fortalecida? Por la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo fortalezco mi fe? Buscando a Dios con todo mi corazón. Es tiempo de volvernos a Dios, de tener una comunión con Dios tan estrecha, una comunión tan íntima, que de esta manera nuestra fe sea fortalecida y podamos ver que otros a través de nuestra vida son bendecidos, son alcanzados. ¿Sabe? Es mucho mejor si ellos creen y reciben, pero a veces ellos no creen, pero si nosotros creemos, y a través de nuestra fe ellos son alcanzados y bendecidos. Aunque te digan no, salí de acá, yo no creo, declarar sobre ellos: por mi fe mi familia va a ser salva, por mi fe se va a operar el milagro, por mi fe van a cambiar las cosas. Aleluya, aleluya, sí, Señor. Te invito a estar de pie, por favor, y vamos a orar juntos. Gloria a Jesús. Te voy a pedir que podamos extendernos, no importa que nos desordenemos, salgamos del lugar, que extiendas la mano sobre tu hermano, que nos unamos en esto. Cada uno de nosotros tenemos 5 personas por las que estamos orando, por las que estamos clamando. Aleluya. Oh, santo es tu nombre. Sí, Señor. Sí, Espíritu Santo. Aleluya. Pobre besama acá. Una unción de fe, Señor. La fe sea fortalecida. Aleluya. Oh, Santo, para recibir aquello que estás esperando de parte de Dios. Aleluya. Fe, aleluya, una unción de fe, una unción de fe, aleluya. Sí, Señor, nosotros, Padre, estamos clamando, unimos nuestra fe, Señor, fortalecemos nuestra fe en tu presencia, Señor. Hoy, Padre, hemos edificado más nuestra fe, estamos fortaleciendo nuestra fe a través de la palabra, a través de la oración, Señor. Estamos creyendo, Padre, y creemos también, y nos extendemos más allá, creyendo, Señor, que por nuestra fe otros son bendecidos, por nuestra fe la situación de la familia cambia, por la fe se convierten, por la fe vienen a ti, Señor, por la fe son alcanzados. Aleluya, aleluya, sí, Señor, aleluya, aleluya. Fe, sí, Señor, fe en nuestras actitudes, Señor, fe en nuestra perseverancia, aleluya, fe en seguir intentando, creyendo, Señor, que nuestra fe se vea, que nuestra fe se vea, aleluya. Oh, regresamos acá, oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya, fortalece tu fe, que por tu fe toda tu casa sea bendecida, sea alcanzada. Aleluya, aleluya, sí, Señor, aleluya. Oh, la bendición de Dios, aleluya. Por un momento bendecí a tu hermano, por un momento bendecí a tu hermano. Declara
palabra de bendición sobre su vida. El Señor te bendiga, conceda las peticiones, el clamor de tu corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús.